Buenas noches, compañeros. Eh, Ahora vamos a comenzar a analizar y a comentar algunos aspectos del capítulo 9 en la parte 2 de 1984 de George Orwell. Y lo que me pareció es que esta parte ya es en la cual George Orwell deja dilucidar todas sus ideas respecto a la crítica que tenía del mundo en el cual él vivía, ¿no? Más allá de la ficción, porque hay un montón de partes en las que explica cómo funciona esta sociedad y la forma en cómo funciona se puede comparar con lo que sucedía en la URSS, ¿no? Como comentábamos, en algunos aspectos nosotros, esto puede ser una sátira, como decía Héctor, ¿no? Porque hay varias partes que son un poco exageradas, pero en general, hablando de la guerra, hablando de cómo estaba dividido el mundo en ese entonces, los motivos por los cuales se daba la guerra, cómo podían controlar a la gente de una u otra forma, son algunas cosas que ya se han nombrado anteriormente en el libro, pero aquí se puede explicar de forma más clara, ¿no? Y evidentemente también se puede comparar con el mundo en el que vivimos. Es inevitable porque la ficción, la realidad supera la ficción prácticamente. Y sobre todo que ahora hay más métodos de los cuales se puede imaginar George Orwell en su época, ¿no? Métodos sobre todo de control. Y lo primero que quería apuntar, ya siendo un poco más específico, es que él comienza a dejar claro algunos aspectos de la sociedad que son fundamentales, como por ejemplo, que el trabajo era el que producía lo básico en la sociedad, ¿no? El que producía el valor, por así decirlo, si lo queremos entender así, ¿no? Pero comienza con una parte en la que Winston está muy cansado por todo el trabajo que venía él realizando. Y podemos darnos cuenta que él todavía continúa con esta forma de vida tan agobiante, ¿no? De la cual nosotros hablábamos varios capítulos atrás. Entonces, también menciona en la primera parte que la gente seguía enloqueciendo con el tema de la guerra, ¿no? Y más allá lo explica cuando comienza a reflexionar sobre el libro, porque en esa primera parte todavía no ha abierto el libro, está con la idea de que tiene algo prohibido, ¿no? Y bueno, creo que hasta ahí todavía podría aportar como primera parte y luego ya seguiré comentando un poco más. Ajá. Bueno, para continuar con lo que mencionaba Javier, yo notaría primero que ese es el capítulo para mí el más importante, ¿no? Porque se descubre lo que sospechaba Winston a través del libro de Goldstein, que todavía no sabemos en realidad si es cierto, si es falso, si es una trampa que le están poniendo a Winston, si es en realidad que va a pasar a la hermandad y está ya trabajando para la hermandad solo con el pensamiento, o en realidad le están poniendo una trampa. Otro punto que me parece interesante es que en todos los fragmentos del libro de Goldstein que está leyendo Winston, en ninguna parte hay una propuesta de Goldstein. Entonces, a mí me parece un poco extraño, porque se habla de teoría y de práctica del colectivismo oligárquico, ¿no? Entonces, si hay una descripción de la sociedad, cómo se está moviendo la sociedad, qué es lo que está haciendo el partido interno, el partido externo, los proles, cómo se está tratando de engañar a la gente para que realicen ciertas actividades. Y no solo en Oceanía, sino también en las otras dos potencias. Pero no existe una propuesta política de Goldstein, ¿no? Para destruir la sociedad, nada. Entonces podemos entender ahí dos aspectos o dos posibles situaciones. Por un lado, que Goldstein haya escrito este libro
para sustentar su posición respecto al análisis de la sociedad, ¿no? Y segundo, como un libro que está hecho solo para los miembros de la hermandad como una explicación nada más de las situaciones que están pasando en la sociedad, no como un planteamiento político de cómo destruir al partido, de qué otra nueva sociedad se pueda crear o cuál es la ambición de la hermandad. Porque hasta ahora lo único que sabemos es que la hermandad busca destruir la situación en la que están viviendo, pero no se sabe exactamente hacia qué se va a convertir esa sociedad. Y por los planteamientos que da Wallenstein en el libro, tampoco podemos saber exactamente a dónde, ¿no? Otro punto que quería rescatar de este capítulo es que inicia de una forma muy, muy similar al manifiesto del Partido Comunista, ¿no? Escrito por Marx y Engels a encargo de la Liga de los Comunistas, ¿no? Recordemos que este manifiesto es escrito por Marx y Engels a encargo de una organización, ¿no? Una organización europea, ¿no? Llamada la Liga. Les encarga a ellos que formulen una serie de principios y postulados de lo que querían y de cómo veían ellos el mundo, ¿no? Como organización. Entonces, ¿cómo empieza este libro? Bueno, voy a leer la versión de la traducción que hace la editorial Progreso, ¿no? De la Unión Soviética. Entonces, empieza así. La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales. En una palabra, opresores y oprimidos se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante, velada unas veces y otras franca y abierta. Lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases en pugna. Y bueno, y continúa, ¿no? Así es como empieza, ¿no? El apartado 1 de burgueses y proletarios. Recordemos que primero hay una pequeña introducción en el manifiesto, ¿no? Que es la que se conoce de un fantasma recorre Europa, ¿no? Entonces, en el capítulo 1 del manifiesto de burgueses y proletarios empieza así, ¿no? Que toda la historia ha sido la historia de la lucha de clases. Y el libro de Goldstein, lógicamente, empieza durante el tiempo que se tiene noticia, tal vez desde fines del periodo neolítico, el mundo fue habitado por tres clases de sujetos, altos, medios y bajos, subdivididos en diversos modos, han llevado distintas denominaciones y su número activo, así como la actitud hacia los otros. Bueno, tiene un inicio muy parecido al, al manifiesto, ¿no? Entonces podemos ver ahí la posición no solo de Orwell, sino que ya esta explicación que va a hacer Goldstein es una explicación basada en principios del socialismo, ¿no? Del socialismo que se tenía en Europa, del socialismo que se tenía ahí conocido. Otro punto que quería rescatar, solo como para la primera intervención, es que ya se comienza a describir que existían dos bloques al inicio y luego la creación de un tercer bloque, ¿no? Que se menciona. Primero se menciona que al ser anexada Europa a Rusia, entonces vamos a entrar a una geografía política nueva, ¿no? Ya no van a ser los países, sino van a haber grandes conglomerados de superestados en los que Oceanía va a ser básicamente Oceanía, América, toda América Norte, Centro y Sur, y Inglaterra. Por otro lado, vamos a tener la parte del norte de África, Europa, hasta la mitad más o menos, ¿no? Y luego la siguiente, que es la Asia del Este, digamos, ¿no? Lo que nosotros ahorita conocemos como China, Japón, Corea. Entonces vemos que esos son las tres potencias que están en pugna en la obra, ¿no? Entonces a mí me parece que eso ya comienza a dar una visión más clara de en qué mundo están viviendo eh, en este libro, ¿no? Bueno, yo creo que hasta ahí la primera intervención. Sí, y justo como ustedes lo apuntan, también había rescatado esos aspectos, ¿no? De hecho, viéndolo, digamos, a través pues, de los ojos de Winston, lo que yo detecto es que esta lectura empieza a ser alentadora, ¿no? Porque Winston se sentía muy solo, se sentía muy solo, pero bueno, cuando ya conoce a O'Brien, empieza a tener cierta esperanza
y al final Winston dice que este libro habla cosas que él ya sabía, pero que aparece de una forma mejor articulada, ¿no? Que es así en realidad. Incluso dice cosas de que más o menos el lector también podría haber estado sospechando, ¿no? Pero definitivamente sí, este tratado de Goldstein, yo creo que hace que Winston sienta de que por fin está viendo la realidad tal cual es. ¿No? Es la primera vez en su vida que no ve la realidad a través de los ojos del gran hermano, sino que ve la realidad objetiva, la realidad que en verdad es, las cosas como son, el mundo como es en verdad, así como él se salía de este mundo a través de Julia o a través de irse a la habitación de Charrington, creo que este libro viene a ser otro objeto más que lo saca de ese mundo tan horrible, ¿no? Entonces aparece un objeto más que logra esto, pero logra esto de una mucho mejor manera que el pisapapeles, que la misma Julia, que la habitación de Charrington, sino que lo hace ya incluso con mucha más realidad. Y como bien decía César, como lo ha apuntado Javier también, ya te muestra que existen pues estas tres grandes potencias, Eurasia, Oceanía, Asia Oriental. Te va explicando también que seguro ya para la segunda ronda vamos a los detalles de estos mecanismos de poder que se emplean, que Goldstein lo explica muy bien, pero definitivamente existen dos cosas que me percaté, ¿no? En este inicio de la lectura de Goldstein, que es primero que se parece también, aparte de que se parece al manifiesto comunista, ¿no? Bastante, se parece también a lo que decía Aristóteles, ¿no? Que decía que algunos nacen para obedecer y otros para mandar, ¿no? Cuando dice esto de los altos, los medianos y los bajos, ¿no? Hay una lectura así también que se hablaba desde la época de Aristóteles. Y esto habla de que el ser humano realmente aspira a la igualdad, pero los seres humanos no son iguales porque tienen diferentes capacidades, diferentes tendencias. Y hablando en materia política, hay unos que son más avispados, más vivos para poder mandar, y otros que simplemente siguen la corriente, ¿no? Siguen al líder, ¿no? Digamos que desde un comienzo ya aceptan este tipo de desigualdades que hay entre los seres humanos, ¿no? No todos nacen líderes, no todos son caudillos, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y a partir de reconocer esto, es que explica por qué sucedieron las cosas como sucedieron, ¿no? Y, eh, y también se parece, como lo venían diciendo, al manifiesto de Marx, porque sabemos pues que a Marx le gustaba hacer mucho análisis histórico, ¿no? Marx no iba de frente al asunto, sino que te explicaba desde el comienzo qué es lo que había sucedido, ¿no? Te decía, esto pasó tal cosa, tal otra, tal esto, y por esto hemos desembocado en esto, ¿no? Y para solucionar esto, vendrá lo demás. O en todo caso, o lo que yo veo es que va a pasar tal cosa. En todo caso, eso sí le faltaba al libro de Goldstein, ¿no? Decir, entonces, ¿cómo lo solucionamos? O a qué está yendo esto, o cómo va a explotar esto, no te lo dice, solamente te explica de manera histórica lo que sucede. En eso sí se parece más. Esas son las primeras impresiones. En todo caso, le hago un paso a Javier. Claro, yo quería opinar también sobre lo que han comentado. De hecho, también estoy de acuerdo con que se parece al manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels. Y desde aquí parte, sobre todo para plantear en qué mundo viven, ¿no? Y bueno, para fortalecer la idea que mencionaba César, justo encontré un mapa, y que es el mapa de 1984, ¿no? Es el mapa supuestamente actual, pero más o menos como lo describen ahí. Y precisamente también quería comentar esto porque antes de abrir el libro, dice que justo había una contradicción, ¿no? Había sucedido históricamente una contradicción. Oceanía estaba en guerra con Asia Oriental, pero había estado en guerra con Eurasia. Entonces ahí todavía como que no se explica muy bien, pero todo el mundo tiene que hacer lo que tiene que hacer, tiene que cambiar la historia, ¿no? Como ya se sabía desde antes. Entonces yo quería apuntar esto porque al principio no lo entendí, pero ya cuando
nos vamos a dar cuenta que en el mismo libro de Goldstein se puede tener sustento a este hecho histórico, ¿no? A este cambio que sucede. Y algo que me parece muy importante en el hecho de comenzar con cómo comienza el manifiesto del Partido Comunista es que desde aquí uno ya tiene idea de que el mundo está dividido en clases sociales. Y luego también continúa explicando precisamente algo relacionado al hecho que acababa de suceder antes de que Winston abre el libro, ¿no? Justo él menciona que la guerra no tiene motivos especiales, pero es más feroz. Justo en la parte más allá del capítulo 1, comenzó a leer el capítulo 3 y se encuentra con esta idea, ¿no? Comienza a aclarar cómo es el mundo, pero también que están en guerra, pero que la guerra no tiene sentido, ¿no? Pero a pesar de eso, como hemos podido nosotros constatar en todos los capítulos anteriores, el mundo en el que viven también está lleno de torturas, lleno de muerte, ¿no? Hay bombas que caen incluso, y la gente tiene que convivir con esto. Y aquí te explican de que estos hechos no le quitan fundamento a que la guerra continúe, ¿no? Y también menciona más adelante estos estados, esos superestados que mencionó César, que también mencionan aquí en el libro, eran como que fuerzas que estaban equilibradas. Esto nos da a entender directamente qué estaba pasando más o menos con el cambio que se dio de que estaban en guerra y luego ya no, y luego se volvieron aliados los otros, ¿no? Con eso se puede entender que es algo así como un mundo en el cual ya está arreglado, todo ya está preestablecido para que se mantenga el régimen en el cual se mantiene en 1984. Y más adelante va a fundamentar incluso de manera más específica por qué las condiciones son como las que son, por qué el pasado se tiene que cambiar continuamente, ¿no? Y algo que también me llamó la atención bastante es que con lo que comencé a hablar del libro, es que hablan de la mano de obra barata, que es una de las principales motivaciones para continuar con la guerra. Bueno, hasta ahí podría mencionar, porque en realidad el capítulo es bien amplio, pero creo que lo vamos a seguir desenvolviendo, vamos a seguir comentando un poco más. Claro. Solo para agregar ahí unos puntos, como mencionabas tú, Javier, respecto al tema del trabajo, ¿no? O sea, recordemos que la tradición marxista, por lo menos, se ha fijado mucho en la cuestión económica, ¿no? En el tema del desarrollo económico de las sociedades, las clases sociales, y desde ahí ha venido a postular todas sus teorías, ¿no? Entonces, el dominio del trabajo, cuando se habla en el libro, también está enfrentando al capital, ¿no? Hay que entender que el trabajo en realidad es la fuente de riqueza de la sociedad, ¿no? El capital en realidad, si vemos en sí el capital, ¿qué es en temas económicos? Es simplemente fuerza de trabajo acumulada, pues, ¿no? Es trabajo acumulado, eso es capital. Porque si vemos el oro, es en realidad un metal que no tendría la mayor importancia, ¿no? Es una piedra. Si por otro lado vemos el dinero como billetes o monedas, tampoco tiene ningún tipo de valor, ¿no? Pero sí son valores que los seres humanos le adjudicamos a estos materiales. Y les adjudicamos valores en base a una relación social, a una relación entre los que producen para los que son dueños de las fábricas, de los medios, de la tierra, etcétera, ¿no? De los medios de producción, en fin. Entonces,
lo importante que nos habla Orwell aquí es entender eso, ¿no? No hace la explicación que yo que estoy haciendo ahora, evidentemente, porque no es un libro pues, de economía, ni tampoco va a dar una exposición de qué es la fuerza de trabajo, qué es el trabajo, qué es la fuerza de trabajo y qué es el capital, ¿no? Pero sí es interesante ver que, a pesar de ello, se sigue manteniendo el principio de que lo principal es el trabajo. O sea, el trabajo del hombre es el que genera la riqueza social. Eso es básico. Eso es para entender de que el dinero en realidad no vale por sí, ¿no? Sino lo que vale es la fuerza del trabajo. El trabajo del ser humano es lo que va generando la riqueza en la sociedad. Otra cosa que me parece importante es el tema de las alianzas, ¿no? De cómo en un momento una superpotencia puede estar aliada de una y en otro momento pueden romper esta alianza y unirse con la otra sin ningún tipo de problemas. La situación está en que hay que sustentar ahora, históricamente y a través de la prensa y los medios, esta alianza y estas rupturas. Entonces hay que ver que cuando se rompe una alianza, hay que eliminar todo vestigio de que esta alianza había existido. Entonces es todo un problema para los ministerios tratar de eliminar la información y tratar de eliminar también de la manera del doble pensar, de la conciencia de los ciudadanos, todo vestigio que haya existido con respecto a las alianzas. Ahora, ese es un punto flaco, me parece a mí, del libro de Orwell, ¿no? Porque en realidad es más sencillo decir que se está en guerra permanente con ambas, ¿no? Con ambas superpotencias, que estar cada momento cambiando de enemigo, ¿no? Y tratar de eliminar al anterior. Mejor es decir, estamos en guerra con todo el mundo, ¿no? Y siempre vamos a estar en guerra, ¿no? Sería más sencillo. Eh, Otro punto, ya para dar pase a la intervención de ustedes, es que un marcado antibelicismo en Orwell. O sea, Orwell demuestra que está en contra del tema bélico, del tema armamentista, de la producción de armas nucleares, de la producción de armas biológicas, de todos estos esfuerzos humanos por destruir a un ser humano, ¿no? Entonces hay una crítica y hasta una sátira, como menciona Héctor, de, de este afán belicista que se ha vivido en el siglo XX y hasta ahora nos queda. A mí me hizo recordar mucho esta parte del en las críticas que se hace a la carrera armamentística entre estas tres potencias. Me hace recordar mucho a una película de Kubrick, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita no recuerdo el nombre, pero es una película en blanco y negro que hace Kubrick respecto a la lucha entre la Unión Soviética y Estados Unidos, precisamente a través de la bomba atómica. Es una sátira que se realiza y es muy parecido a lo que está hablando Goldstein en el libro, ¿no? Bueno, eso es lo que quería anotar por ahora. Le doy pase a Javier. No, creo que me toca a mí, ¿no? A Héctor le toca. Héctor. Entonces, sí, claro, es así. Hay todos esos detalles que creo que creo que los comentarios que vamos haciendo nos siguen acercando a los demás detalles que existen, ¿no? Digamos, como hay bastantes datos, incluso Winston los lee de forma desordenada, entonces, entonces creo que al menos yo veo como necesario darle un poco de orden a todo lo que Winston lee en este tratado de Goldstein, ¿no? Entonces, sabemos que lee el capítulo 1, después lo interrumpe leyendo el capítulo 3 y después vuelve al capítulo 1. Pero digamos, por una cuestión de razones expositivas, yo prefiero hablar del capítulo 1, por ejemplo, ¿no? Donde dice que existen los altos, medianos y bajos, que yo lo comparaba hace un rato con los que obedecen y con los que mandan, que decía Aristóteles. Y digamos de que este planteamiento de decir los altos, los medianos y los bajos
le sirve a Goldstein para explicar cómo ha sido el curso de la historia, ¿no? Y de que en las sociedades han existido bajos, medianos y altos, y que los altos eran los que mandaban, los medianos eran los que aspiraban al poder, y los bajos eran pues las personas que simplemente seguían las cosas como estaban establecidas, ¿no? Y se dejaban oprimir por los poderosos. Y que siempre había sucedido que, eso lo dice en el capítulo 1, ¿no? Siempre había sucedido que los medianos arman una revolución, convencen a los bajos le dan su confianza, y estos medianos derrotan a los altos, pero cuando estos medianos se vuelven en altos, se vuelven otra vez unos tiranos, y de ahí salen nuevos medianos, y toda esta historia se repite y se repite y se repite. Y que por eso pues habían escuelas de pensamiento histórico que decían pues de que la historia era cíclica. Entonces, digamos, esto es importantísimo para saber por qué es que nace el partido, ¿no? ¿Por qué nace el partido de Gran Hermano? Porque cuando haces este análisis lo hicieron también estos sujetos del partido de Gran Hermano. Y lo que dijeron ellos es, ya, que se acabe este ciclo, que se acabe este movimiento de rueda, y nosotros vamos a hacer los saltos para siempre, ¿no? Esa fue la convicción del partido, te lo explica así Goldstein, ¿no? Entonces, y ahí es cuando entran los mecanismos para quedarse permanentes para siempre en el poder, ¿no? ¿Cómo tenemos que hacer para quedar para siempre en el poder? Y empiezan los mecanismos de opresión, ¿no? De la vigilancia, de controlar el lenguaje, de enseñarle a odiar desde niñitos, todas esas cosas que hemos estado viendo, todo es para que ellos se conserven siempre en el poder, ¿no? Entonces ellos aprovechan esta diferencia de alto, mediano y bajo. Ellos necesitaban saber, tener ese estudio, haber estudiado bien ese ciclo, para que se le ocurra la idea de cómo detener esto, ¿no? Entonces, lo explica bastante bien. Ahora, ¿por qué viene esto del enemigo y las armas? Eso ya tiene que ver mucho con esta cuestión de que la solución del partido para que se detenga esta rueda era crear un sistema de colectivismo oligárquico, ¿no? O sea, hacer una oligarquía, pero no a la antigua, como los antiguos altos, que bien tontos hacían una oligarquía que al final se terminaba desmoronando porque salían medianos, revoluciones. Vamos a hacer una anarquía más inteligente, dijeron ellos, ¿no? Entonces hacemos una oligarquía colectivista, ¿no? Que es que, no, y ahí te lo dice Goldstein, ¿no? Cada miembro del partido es dueño de poquitas cosas, pero si tú juntas a todos, al final ellos terminan siendo los dueños de todo. Entonces ya empieza a ser más sutil el poder, en el sentido de que ya no es que el alto quiere pues una mansión inmensa, ¿no? Y grandes riquezas. Porque si vemos cómo vivió O'Brien a lo mejor vive como una persona de clase media de la que nosotros conocemos, ¿no? Porque el azúcar o la leche condensada o el vino no son grandes cosas, ¿no? Tal vez. Entonces, digamos que ya desaparece eso de tener grandes mansiones y grandes cosas, por restringirse un poco en esas cosas, pero restringiéndote en eso y siendo tú miembro de un partido interior que lo domina todo, eso va a ser para siempre. Nunca nadie te va a derrotar, porque los proles no van a hacer una revolución, los otros miembros del partido ya están dominadas sus mentes, está dominado su lenguaje, está dominado todo, a nadie se le va a ocurrir, digamos, armar una revolución. Entonces, están todos estos mecanismos para ellos perdurar en el poder. Entonces, eso creo que es una explicación interesante de Goldstein, ¿no? Que te dice eso. Esto del alto, el mediano y el bajo tiene que ver con esto de que el partido quiera perder el poder. Ese es un punto que quería tomar en esta ronda, y después voy tomando los demás puntos. Sí, yo también quería continuar con el hilo de lo que menciona Héctor, porque esta es la parte
más clara, como mencioné al principio, ¿no? Más en donde uno puede tener una idea mucho más explicada con los detalles de cómo funciona la sociedad, ¿no? Y obviamente, si es que uno sigue leyendo, hay bastantes referencias históricas, ¿no? Por ejemplo, directamente habla de los ideales de la Revolución Francesa y los Claro. medianos directamente son la pequeña burguesía y los burgueses, ¿no? Las, y también la forma en cómo él menciona de la perpetuación del partido, también uno lo puede identificar como lo que sucedió en la URSS, ¿no? Y yo leyendo esto me imaginaba qué tanto, este, qué tanta podía ser la idea de la gente que vivió en la URSS, ¿no? Qué tanto podían estar de acuerdo, en contra o incluso controlados, como menciona Orwell que en esta ficción, ¿no? Qué tanto podían estar controlados como para que Orwell haya tenido esta idea. Definitivamente quizás no con una telepantalla o cosas así, pero quizás sí manipulaciones de la historia, como nosotros vimos que las vaporizaciones habían sido reales, al menos habían algunas noticias que lo mencionan así, incluso fotos con personas que faltaban, ¿no? En una imagen que nos mandó César por el grupo de WhatsApp. Entonces esto me vino a la cabeza directamente, ¿no? Y luego también hay algunos aspectos que uno puede identificar con la sociedad en la que vivimos porque sigue siendo la misma, ¿no? El capitalismo. Por ejemplo, la división del trabajo y de que el ideal que tenían de comunismo también hace referencia al comunismo que se habla en la historia, pero no lo llama así, no lo llama a veces ideal sociopolítico, a veces como socialismo, pero prácticamente es lo mismo, ¿no? Un mundo en el cual la gente podía trabajar menos, pero ya sin esta esclavización y sobre todo sin clases sociales prácticamente, ¿no? Estos ideales heredados desde la Revolución Francesa, porque desde ahí habían movimientos, ¿no? Los viene a elucidar Orwell a través de los pensamientos de Goldstein, ¿no? Que prácticamente es un repaso histórico de todo lo que había pasado para desembocar en, como decía Héctor y como dice el libro, en la perpetuación del partido, ¿no? Pero también algo muy importante y que nos da para entender por qué el mundo de 1984 era como tal, si antes habían tenido ideales del comunismo, de un mundo distinto, y es que dice que se vuelven a recuperar algunas ideas medievales, ¿no? Como las torturas, las ejecuciones públicas, o el totalitarismo, que prácticamente era la misma idea de Ingsoc, o lo que quería el partido, ¿no? Y que las clases medias fueron las que se quedaron perpetuando en el partido, ¿no? Y a mí me hizo recordar, como mencioné, al proceso de los bolcheviques, de la Revolución Rusa, porque los que comenzaron a estar dentro del partido eran los mismos obreros. Incluso en el libro mismo lo menciona de que era como que un chiste medio raro, ¿no? Medio extraño el ver a gente que ya no era parte de los obreros, de los trabajadores, de los proletarios, pero vestían como ellos, ¿no? Para mantener una mística. Eso también lo menciona más adelante, ¿no? Pero dentro de todo lo que menciona, también hay algunos aspectos como los medios de comunicación, la manipulación, ¿no? El que acaban con la privacidad directamente, como ya habíamos visto en otros capítulos, pero en esta parte también es inevitable compararlo con la historia y compararlo con lo que vivimos, ¿no? Prácticamente no ha cambiado mucho. El hecho de que te tengan que controlar, te tengan que vigilar, o de que la tecnología se desarrolle precisamente para esto, ¿no? Y de esto uno puede ponerse a pensar, como dijo Héctor, que este partido quería ser como que un poco más inteligente en cómo sobrellevar, ¿no? Y no solamente inteligente en el aspecto que lo mencionó Héctor, sino inteligente también para controlar a la gente, ¿no? De qué manera mantener o asegurarse que nadie vaya a rebelarse, que nadie tenga una idea distinta, ¿no? Sí, bueno, hasta ahí quería mencionar, porque hay un montón de ideas que nosotros podemos seguir contrastando o seguir mencionando, ¿no? A ver, bueno, seguimos avanzando. Claro, el capítulo 9, como mencionan ustedes, es el capítulo
uno de los más extenso y más rico también, ¿no? No solo en el tema literario, tema histórico, tema político, económico. Orwell aquí ha puesto casi todo ya en el asador, ¿no? Ha puesto toda la situación importante del libro dentro del capítulo, el capítulo 9. Yo quería anotar un punto que mencionaba Héctor con respecto al partido. Cómo se, cómo el partido trata en el libro de convertirse en un nuevo sector social que no pueda ser derrocado, ¿no? Goldstein explica que existen tres capas, ¿no? La capa alta, la media y la baja, y que siempre la capa media es la que trata de derrocar a la capa alta, convenciendo a los de abajo, engañándolos muchas veces para que los acompañen en esta lucha, derrocar a los de arriba y quedarse ellos. Pero luego surge otra capa media y esta capa media, y es así, un círculo eterno, algo así como un eterno retorno nietzscheano, ¿no? Un eterno retorno. A mí me parece que tiene mucho de eso, porque cuando se menciona que esta idea de retorno del siglo pasado, están hablando de 1800, ¿no? Y están hablando de esta idea del eterno retorno que lo toma Nietzsche, ¿no? Ahora, esta idea de que una capa media derroca a la capa superior es una idea que también se menciona pues, en el manifiesto comunista y en las ideas de izquierda. Estas posiciones de izquierda siempre mencionan lo mismo, ¿no? Mencionan que esos estamentos que existen en la sociedad originan un nuevo germen de clase social, como por ejemplo en la Edad Media surge la burguesía, y esta burguesía que era como una capa media, trata de derrocar a los reyes, a la monarquía, y se instaura ahora ella como capa alta, ¿no? Ahora, para tratar de eliminar toda esa seguidilla de revoluciones y cambios sociales, y que la capa media trate de aspirar a ser una capa alta, se propone a través del INSOC, a través del partido este que propone Orwell, que ya no exista esta variación. ¿Por qué? Porque ya no va a ser hereditario. Recordemos que en la Edad Antigua, los reyes, veamos Egipto, por ejemplo, el faraón era una línea hereditaria. Si vemos, por ejemplo, ya en los incas, vemos bien una línea de panacas, ¿no? De familia, de sangre. Si pasamos a la Edad Media, los reyes también igual, ¿no? A una situación hereditaria. La burguesía también, ¿no? También, porque las empresas son heredadas de los hijos a los padres, el derecho de propiedad, ¿no? que se tiene en la actualidad. Entonces, para eliminar ese tema hereditario, el partido genera ese tema de que los miembros del partido no siempre son los mismos, ni tampoco se hereda. Entonces, un proletario puede llegar a ser parte del partido, uno del sector medio también, uno del partido externo puede llegar también a ser parte del partido interno, etc. Entonces, a mí me surge la pregunta respecto a esto, ¿no? Que me parece un poco paradójico. Si este partido es digamos, de tanta movilidad, que los miembros nunca son los mismos y siempre son distintos, entonces al final te das cuenta de que el partido no es nadie. O sea, que el partido no tiene miembros perennes. O sea, el partido es una nebulosa, como mencionaba Javier en una reunión. O sea, el partido es una cuestión gaseosa que está ahí y que no está. En realidad, si no hay una organización con miembros que tú puedas reconocer, con caras, con historia, con tradición, entonces este partido no es nada en realidad. Entonces te das cuenta, por lo menos a mí me deja la sensación Orwell en el libro, de una situación vacía, de que estás controlado por fuerzas que nadie sabe quién ha liberado. Menciona Marx también, ¿no? Que el capitalismo ha liberado fuerzas como un mago que libera un hechizo y ya no sabe cómo controlarlo. Entonces a mí me parece, ¿no? Me parece que el INSOP llega a un momento en que ya no sabe cómo controlar la situación. O sea, está tan metida estas leyes internas del doble pensar y del partido que ya no hay dirigentes, que ya no necesita dirigentes. Es una maquinaria tan perfecta con
con unos engranajes tan perfectos que ya anda solo, que ya los seres humanos no tienen control sobre el partido, y el gran hermano es una figura ficticia, que no existe. O sea, ni siquiera hay un líder. O sea, es un partido que está funcionando de manera tan autónoma que nadie se da cuenta, ¿no? Ni siquiera los miembros del mismo partido. Es como la mano invisible, como una mano, como Dios, ¿no? Como la mano invisible de Adam Smith, ¿no? Bueno, yo quería agregar eso por ahora, ¿no? Creo que toca Héctor. Sí, eh, así es, exactamente como ustedes lo van anotando. Vamos, como dije en mi anterior intervención, vamos avanzando a las ideas principales de este gran capítulo, ¿no? Primero, quería tocar el tema de esta cuestión de las armas y la guerra, que Goldstein explica por qué es esto, ¿no? Precisamente creo que en la sesión anterior, o tal vez incluso antes, me acuerdo haber mencionado de que siempre se necesitaba un enemigo, ¿no? Me parece haber dicho eso en algún momento, y precisamente eso lo ratifica pues este texto de Goldstein, ¿no? O sea, aparte de toda esta manipulación que te educan desde niños a odiar, a incluso este, poner en peligro de muerte a tus propios padres desde niño, todo ese tipo de cosas, y controlar el lenguaje y vigilarte a través de las telepantallas. Todo esto también de lo que ellos se sirven es de tener siempre al país en un estado de perpetua emergencia, en estado de emergencia siempre, ¿no? En estado de guerra siempre. Y con eso, ¿por qué? Porque con eso ganas varias cosas. En estar en estado de guerra ganas de que las personas no te exijan grandes comodidades, ¿no? No te van a exigir grandes comodidades porque estás en estado de guerra, no puedes darte el lujo de tener grandes comodidades porque estás en estado de guerra. Así que si eres una persona pobre, muy austera, sucede por culpa de las otras potencias, ¿no? Viene con ese cuento, ¿no? De las otras potencias. Es parecido a lo que hacía, por ejemplo, digamos, no quiero decir exactamente, pero el discurso es un poco parecido a que hacía, por ejemplo, Hugo Chávez cada vez que se presentaba, ¿no? Los yanquis imperialistas de Estados Unidos y todo, ¿no? Que nosotros sabemos lo que es Estados Unidos. No creo que se me malinterprete y quiera yo decir que ellos son lo bueno, no. Pero lo que me refiero es que siempre este tipo de sistemas se encargan de siempre ponerte al enemigo en la cara todo el tiempo, ¿no? Siempre el enemigo, te hablan del enemigo. Entonces, ¿qué pasa? De que esta vez de este partido, lo que hace es que las fuerzas de producción, las fuerzas de trabajo, se vayan para la cuestión de las armas, porque están en guerra. Entonces, como todo está concentrado en las armas, ya no existe ciencia, no existe investigación. Sabemos que la ciencia avanza con la espontaneidad de los investigadores, pero no hay tiempo para la inventiva, no hay tiempo para la espontaneidad, para los experimentos, conocer la naturaleza, conocer las leyes de la física. No hay tiempo para esas cosas, o en todo caso, conocer las leyes de la física para hacer una bomba, en todo caso, pero no para otras cosas. Entonces, ellos detienen el curso de la historia, detienen el curso de la ciencia, lo detienen todo. O sea, ellos han creado un estancamiento histórico, ¿no? En el cual en el cual perduran ellos en el poder para siempre, y los seres humanos se vuelven unos animales que ya no van a tener historia, ¿no? Como los animales que no tienen historia. Digamos, ¿no? Un perro de hace 500 años es tal vez igual al de hoy día. Entonces, de esa manera deshumaniza, ¿no? El ser humano ya no avanza nada, no hay ningún progreso, o por lo menos, si no hablamos de progreso, por lo menos ningún cambio, ¿no? Sino que para el partido lo que se imagina es que de acá a 1000 años va a ser todo igualito, todo igual. Entonces entra en un estancamiento completo. Y con lo que decía César acerca de que el partido no son personas, eso es bastante cierto, es un punto bien interesante el que habla Goldstein, porque tiene que ver con esto de que no es hereditario, como bien lo explicó César, y Goldstein lo dice, ¿no? No es hereditario, sino creo que te hacían un examen, algo así como que un examen psicológico a los 16 años, a ver si tú eras apto para estar en el partido interior, ¿no? Para ser ya de los más inteligentes, para los más aptos para esto.
tampoco muy inteligente no podía ser, porque ya sabemos lo que le pasó a Simon, ¿no? Por tan inteligente que era también, ¿no? Entonces, digamos que tenías que tener ciertas características para estar en el partido interior que tiene que ver mucho con la obediencia, ¿no? ¿Y qué pasa? De que esto ya se vuelve, ya el partido, como no son personas, como lo explicó muy bien César cuando habla de las herencias que se dan en tantas veces, en tantas ocasiones, cómo el poder se hereda, ¿no? El partido ya no se vuelve un grupo de personas, sino que el partido se vuelve una idea, ¿no? Que nos hace recordar bastante a cómo diferenciaba Platón, ¿no? La idea, ¿no? La idea de algo es algo que perdura y no se corrompe con el tiempo, no cambia, no se oxida, ¿no? La idea de algo, es la definición de algo y perdura en el tiempo, ¿no? Eso es lo que decía Platón. El mundo y las ideas eran así. Entonces, el partido se vuelve ya algo más abstracto, ¿no? Entonces, la esencia del partido viene a ser una especie de discurso, un plan Discurso. de manipulación, ¿no? Es un discurso, es un plan de manipulación completamente teórico, ideal. O sea, no ideal de perfecto, sino ideal de idea. Es una idea representada por la cara del Gran Hermano. Entonces, acá sí encajan las piezas de que podemos casi asegurar, con lo que, al menos yo, con lo que he leído de Goldstein, estoy casi seguro que este es un estandarte simplemente, ¿no? Este Gran Hermano es una cara nada más, que representa una idea solamente. Entonces, y esa idea es la que perdura en el tiempo. Y podrá esta idea poseer nuevas personas a través del tiempo. Las posee a ellas, pero solamente estas personas van a estar de turno. Como Brian, habrá otro que se apellide de diferente manera después de 100 años, habrá otro que se apellide de diferente, pero como hay este estancamiento histórico, entonces todos van a pensar igual. Y esa idea media platónica va a perdurar siempre, no se va a oxidar, ¿no? O sea, esa es la manera. Entonces se vuelve esto más sutil. Ya no es como los antiguos altos, los antiguos oligarcas, que eran con herencia sanguínea y esto, sino que ya se vuelve una idea que perdura para siempre, ¿no? Al menos eso es lo que ellos quieren, ¿no? Entonces es la solución que ellos han dado para perdurar, digamos, ¿no? Y ese es un aspecto bien, bien interesante, porque tiene que ver mucho con la teoría de las ideas de Platón, que se puede anexar con eso. Esa sería mi intervención hasta ahora y ya guardo lo del final para más adelante. Sí, bueno, yo quería continuar con esta idea solamente para fortalecer esta idea de que de la mano de Dios, como decía César, o de que el partido no era nadie, como decía Héctor, ¿no? Y que acá lo aclaran un poco más. Y sobre todo fortalece cuando en este libro de Goldstein habla del gran hermano, ¿no? ¿Quién es el gran hermano? ¿Qué es el gran hermano? Y lo describe como un ideal, como de un dios, ¿no? Prácticamente es una concepción idealista de un dios, el gran hermano. Está en todos lados, todos lo respetan, es inspiración y poder. Son características que uno puede asociar con un dios, ¿no? Y luego también describe cómo es la sociedad, ¿no? Más o menos cómo está compuesta. Y habla del partido interior, que son menos, ¿no? Que el del partido exterior, y luego los proletarios. Y justamente aquí cuando hablaba de la parte de que el poder ya no era heredado, me dio la idea en esta parte de que era algo así como una democracia, pero meritoria o por capacidad, ¿no? Pero efectivamente no es tanto así porque el poder estaba solo en manos del partido. Pero me dio la idea errónea que tiene mucha gente de que necesariamente quienes son gobernantes o quienes están en el poder se lo merecen, o es porque han estudiado suficiente o pueden llegar a eso porque están calificados, ¿no? Pero no necesariamente es así, ¿no? Y nosotros lo podemos vivir en carne propia y seguramente a esto no se refieren, ¿no? Pero me hizo pensar en eso. Luego quería volver con este tema de la guerra, porque, claro, la guerra prácticamente
era un método, no era algo que sucedía como una guerra en sí, incluso como la concepción que nosotros tenemos, ¿no? Era una guerra prácticamente pactada, ¿no? En el cual, la cual, la única función que tenía era mantener el orden establecido, ¿no? En esta parte, también quería mencionar el hecho de la idea que tienen sobre la tecnología y la ciencia, ¿no? Como dijo Héctor, prácticamente en esta sociedad solo servían para poder controlar o para poder continuar con la guerra. Y prácticamente menciona que los científicos eran psicólogos o policías, para tratar de controlar a la gente. Ya no eran necesarios algunas áreas del conocimiento. Yo quería hablar sobre la idea que uno tiene de que en una sociedad supuestamente próspera, incluso es un tema del que se habla mucho, o se hablaba en algunos grupos de izquierda, que la sociedad, mientras más se desarrolla, puede haber más capacidad para sostener, para que la gente trabaje menos, por ejemplo, o para que haya más abundancia. O también de que la ciencia y tecnología son, no necesariamente están acorde a lo que quiere la sociedad, ¿no? Pero en realidad sí, y podemos contrastarlo con la sociedad en la que vivimos, ¿no? Prácticamente hay desarrollo de la ciencia y tecnología, pero también se usan para controlar, ¿no? Entonces no es muy descabellado el universo de 1984, porque las ciencias realmente sirven para controlar, pero también para continuar descubriendo nuevas cosas que en el fondo no necesariamente sirven para disminuir la diferencia que hay, la abismal entre la gente que no tiene nada y los que se benefician, ¿no? Entonces esa parte de la guerra es muy interesante porque también nos da la idea de todas las guerras que hemos vivido hasta ahora como planeta e incluso las guerras que seguimos viviendo, ¿no? Y esto me dio la idea de buscar qué guerras son las que hasta ahora siguen vigentes o las que al menos se pueden encontrar en Google. Y hay varias, en varios países, ¿no? En Siria, en Israel, en Palestina, en Irak, en Afganistán, en Sudán. Son guerras que incluso tienen más de 10 años y continúan hasta ahora. Ahorita prácticamente están en guerra. Estamos prácticamente en un mundo como 1984, pero incluso no tan controlado, entre comillas, quizás más solapado, pero es un mundo en el que vivimos y no sabemos que la guerra continúa. Continuamos con una aceptación, no sé, quizás inconsciente, de que aquí todo está tranquilo, pero por otro lado está sucediendo lo que está sucediendo en 1984. Caen bombas, la gente está viviendo todos los días con el temor de que algún familiar pueda morir porque va a entrar un ejército o algo parecido, ¿no? O van a pasar aviones. No me imagino cómo pueden vivir, cómo puede ser el dolor de vivir en un lugar así, pero no es ficción, es la vida real. Y sin embargo, Orwell lo describe muy bien, ¿no? No solamente describe, bueno, no describe tanto cómo se siente la gente, pero sí describe muy bien cómo manipulan esto los países que están en el poder, o en este caso, las potencias, ¿no? Y lo último que quería mencionar de esta parte, de nuevo hablando de la ciencia, es que hay una parte más o menos de ciencia ficción en la que menciona Orwell, que la ciencia podía, por ejemplo, podría haberse desarrollado para hacer, por ejemplo, terremotos artificiales o dirigir los rayos del sol mediante lentes gigantes hacia la Tierra, o aeroplanos tan autónomos, ¿no? Como serían los drones que ahora nosotros vemos, ¿no? Vehículos que pueden ir en la tierra y en el agua. Esa parte me pareció un poco interesante porque es la ciencia ficción que estaba en la cabeza de Orwell en esta época, ¿no? Porque en esta época todavía no sucedía algo parecido. Incluso hasta ahora todavía no se pueden manipular los terremotos, ¿no? Y algo más es de las bombas atómicas también. Ese también es un tema histórico que le ha revuelto la cabeza a un montón de gente relacionada con las ciencias, a un montón de estados, ¿no?
Albert Einstein, por ejemplo, le mandó una carta al presidente de Estados Unidos de ese tiempo porque tenía miedo de que caiga en manos de Hitler, ¿no? Los planes o todo el desarrollo científico que había sucedido para que la bomba atómica sea real, ¿no? Y bueno, es todo un tema histórico que aquí de todas maneras trae a colación porque la mencionan, incluso mencionan que en este mundo, en este universo, las bombas atómicas existían y prácticamente solamente para que puedan amenazarse de una manera, ¿no? Para que puedan mostrar que tienen más poder que otros, según cada bloque. Bueno, hasta ahí nada más por ahora. Pero yo tomaría unos puntos que han mencionado ustedes, de los puntos los más interesantes que están mencionando. Por un lado, el tema de que Orwell, ahorita con lo que están mencionando, creo que nos está diciendo que nada nos asegura un futuro mejor, ¿no? O sea, absolutamente nada, ni el capitalismo, ni el ansiado socialismo, ni nadie. Ni una organización política, porque nos damos cuenta que los humanos siempre podemos estropearlo. O sea, siempre podemos hacerlo peor, ¿no? Entonces, la idea de, bueno, ya, un colectivismo donde todos trabajemos, donde haya pleno empleo, bueno, la 1984, todos están empleados, todos pueden trabajar, donde las máquinas lleguen a un desarrollo tal de que puedan producir absolutamente todo. Bueno, Orwell nos está demostrando que sí se podría hacer en esa novela, ¿no? Pero que también se puede desperdiciar la fuerza, la creación, toda la productividad humana para mantenerlos en carestía. O sea, pueden producir, pero vamos eliminándolo a través de las guerras para que se mantenga en una etapa siempre de pobreza y carencia total y siempre mantenerlos en guerra y asustados. Entonces, siempre se pueden hacer peor las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que cuando sale esta novela, era una advertencia para los fanáticos que creían que el comunismo iba a solucionar los grandes problemas del mundo y sí o sí iba esta idea a transformar la sociedad de tal forma que, que íbamos a llegar al paraíso en la tierra, ¿no? Cuando en realidad es una situación complicada establecer una relación de pareja, estoy hablando de pareja de dos personas. Imagínense una relación pues, de millones y millones de seres humanos que se pongan de acuerdo en una idea y qué plantear, qué hacer. Las transformaciones sociales como la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, claro, son actos de masas, ¿no? Que se pueden llegar a hacer, que se han hecho en la historia, pero de allí a ponerse de acuerdo cómo se conduce esta nueva sociedad, ahí está Orwell con 1984 diciéndonos a qué puede llegar, ¿no? Siempre podemos hacerlo peor los seres humanos, siempre podemos estropearlo. Otra cosa más es la película que mencioné hace un momento de Kubrick se llamaba Doctor Insólito. Era esto de la locura que existe por el temor a una tercera guerra mundial atómica entre los rusos y los norteamericanos. Otro punto que quería resaltar de lo que decía Héctor era cómo el discurso o la idea es lo que prima en el partido, ¿no? Más que los sujetos, más que las personas, más que lo hereditario, más que las razas, porque ni siquiera importaban las razas y se podía ser uno de Sudamérica, un negro o cualquiera, el que podría estar dentro del partido, eso no habría problema. O sea, no existía el racismo en esta sociedad, en Oceanía y en el partido, ¿no? En el SOC. Pero lo más importante era la primacía de la idea, el discurso, ¿no? La idea y el discurso. El discurso, digamos, como idea que se forma y se extrapola, ¿no? Y se expone, va hacia afuera. El discurso como palabra hablada o como palabra escrita, ¿no? Eh, el discurso como un orden lógico de palabras en la cabeza y luego expulsado hacia los demás, ¿no? Es interesante la idea del discurso o la idea misma, cómo cobra corporeidad, ¿no? Cómo se transforma en una masa física, a pesar de que la idea no es física. Si nos vamos a un plano químico, podríamos decir que sí es físico por la conexión de las neuronas, ¿no? Una idea. Pero ya hablando en un tema más coloquial, sabemos que una idea no es material, ¿no? No tiene un cuerpo, no tiene una materia. Pero en este libro podemos llegar a ver
que la idea cobra un cuerpo, cobra una materia que está allí presente, y no solo la imagen del cartel del Gran Hermano, no solo la imagen de los bigotes y la mirada férrea hacia los demás, sino es una sensación de que hay algo allí, de que el partido está presente, de que es una mole, una masa que está ahí presente al lado tuyo constantemente, en cada acción que vas realizando, está allí la idea esta del partido y del Gran Hermano. Entonces es tan fuerte la sensación de las palabras, del discurso, de la idea, que se escapa del ser humano. O sea, es una alienación, la idea que sale de la producción humana y se vuelve enemiga del mismo ser humano. Entonces, podemos ver que el partido ha creado todo un sistema de alienación tan grande que ni siquiera puede controlarlo el mismo partido. O sea, ha liberado una fuerza que ni siquiera él puede controlar. O sea, ya está la idea andando sola por ahí. El discurso que es tan fuerte y que se ha generado dentro del partido y dentro de esta sociedad en Oceanía, es tan fuerte que ya no necesita gente que lo vaya propugnando, porque ya ella misma tiene su propio camino a través del doble pensar, a través de los calidoscopios, a través de las fuerzas militares, etcétera. O sea, ya ha cobrado una realidad. Es decir, el viejo sueño católico del verbo hecho carne, ¿no? De la palabra hecha corporeidad. Es esa idea, esa ambición humana de transformar a través de las palabras, ¿no? Como un mago cuando dice abra cadabra, digamos, ¿no? O este tipo de conjuros que a través de la palabra tratamos de transformar la realidad cuando en realidad no se puede, ¿no? Pues es evidente que a través de un sortilegio no se cambia nada en la materia, pero sí la potencia que se tiene a través de las palabras para convencer a los demás. Cómo esa forma que nosotros los seres humanos, que somos los únicos animales en la Tierra que tenemos la capacidad de pensar y de hablar, podemos convencer y podemos transformar la voluntad del otro a través de las palabras, no solo a través de la fuerza y a través de la violencia como se ha hecho con un palo, con una piedra o con un tanque, sino a través de la palabra, del convencimiento que se tiene, de un discurso tan potente que pueda calar en los demás, tanto así que ya no necesita el orador decirlo o el partido a través del conjunto de personas decir el discurso, porque el discurso ya tiene una presencia por sí sola. O sea, es el verbo hecho carne, como le dicen los católicos o como dice la Biblia, ¿no? A mí me parece que eso es importantísimo lo que decía Héctor con respecto al discurso, la idea, y esta que no muere, ¿no? Porque al final dice que el gran hermano nunca va a morir, o sea, va a seguir existiendo. Es como la idea, pues, cristiana de Dios o del Hijo de Dios, que al fin y al cabo sigue siendo lo mismo por la unidad esta de las tres ideas, ¿no? De Dios, o sea, que nunca va a morir, ¿no? Igual el partido, porque se ha vuelto un discurso tan fuerte que está calando constantemente, día a día, dentro de la actividad de estos ciudadanos. Yo creo que eso es lo que quiero apuntar en esta intervención ya para dejar la última, ¿no? Así es, sí, definitivamente. Creo que Orwell, de manera implícita, lo que nos está diciendo es que el partido se ha convertido en una religión, ¿no? Porque tiene todos esos componentes, tiene todos los componentes de la religión. Porque como bien lo acabas de decir, ¿no? Si lo comparamos pues con Jesús de Nazaret, ¿no? Jesús de Nazaret murió hace 2000 años, pero sin embargo, en algún sentido podemos decir que sigue vivo hasta ahora, ¿no? Podemos ver, pues, acá nomás con el Señor de los Milagros, ¿no? Cómo agarran un estandarte de él y lo pasean, ¿no? Y le siguen orando, le siguen pidiendo cosas. ¿Cuántas familiares tenemos nosotros que tienen un cuadro de Jesús que es famosísimo, ¿no? El corazón de Jesús acá y está así mirándote? Claro. Parece la cara del Gran Hermano. O sea, en Pero más realidad, buena. en esencia es casi lo mismo, porque te ¿Sí? está viendo todo el tiempo, está ahí. Entonces, y mira, tiene 2000 años esto. Sí. Entonces, cuando la idea es potente, cuando se sabe, cuando se sabe hacer esto, se vuelve tan poderoso que dura miles de años, ¿no? Entonces, y eso es
Eso es lo que INSOC descubrió. O sea, se dio cuenta de que si hacía una idea muy potente, podía llegar a hacer esto, tener el poder para siempre y tener sus papas, ¿no? Sus papas ahí que son los que se van sucediendo, ¿no? Que los papas también no son herencia sanguínea tampoco. Entonces, hay bastantes paralelismos, más que todo en la religión católica, con este partido INSOC. Yo le empiezo a encontrar cada vez más semejanzas, realmente. Y, y, y es que eso es lo que pasa, eso es lo que pasa cuando creas una idea demasiado potente. Y también sabemos que la Iglesia Católica, el éxito que ha tenido no ha sido a las buenas, ¿no? Cuando vinieron pues los conquistadores o invasores, como se les quiera llamar, depende de la perspectiva que uno tome, venían pues con la cruz y la espada, ¿no? Con la cruz y la espada. Entonces, la Iglesia Católica ha podido pues tener todo este poder durante miles de años, pero ¿cuánta sangre ha tenido que correr? ¿No? ¿Cuánto miedo han tenido que proponer? ¿Cuánto miedo han tenido que diseminar? ¿No? Como con el mismo partido INSOC, que los hace sentir miedo en realidad a los miembros del partido. Incluso hay un momento que casi textualmente me parece que Goldstein dice, ¿no? Para elegir a estas personas que se les hace ese examen psicológico a los 16 años, tienen que ser personas que tengan miedo, odio, adulación, sensación de triunfo, ¿no? Todas esas cosas, o sea, miedo. Claro. Entonces, ellos convencían también mucho a través del miedo. En el fondo sentían miedo, los mismos del partido anterior sentían miedo, y todos ellos. Entonces, en realidad, y después, ya dichas todas esas cosas, da un matiz, ya hablando un poco de los personajes, ¿no? Da un matiz ahí, Orwell, ¿no? Con esto de la indiferencia de Julia, que se queda dormida cuando está, cuando está leyendo Winston. Entonces, uno dice, entonces, ¿para qué me acompañaste para a la reunión con Claro, O'Brien? Te has quedado dormida, o sea, y sí, el problema, ¿no? Que nosotros estamos hablando, ¿no? Decíamos, pero ¿cómo fue que Julia fue con él? Y ahora vemos que se queda dormida cuando le está leyendo, pues, la Biblia, una Biblia que se está leyendo, la revelación, ¿no? De la realidad, y se queda dormida. Entonces, ahí también entra, ¿qué pasó, no? De esta que la acompañe Julia a donde O'Brien, de verdad que cada vez queda menos explicación para eso, ¿no? sí. Después hay ciertos detalles que apoyan las ideas que estamos diciendo. Por ejemplo, esto de que en neolengua no existe la palabra ciencia, me pareció un detallazo, ¿no? Un detallazo. En neolengua no existe la palabra ciencia. Eso tiene mucho que ver con lo que comenté en mi intervención pasada, ¿no? Que lo que pretendían ellos es un estancamiento, ¿no? Es un estancamiento de la historia del ser humano, que ya todo se mantenga así de acá para adelante. O sea, ellos dijeron, acá terminó la historia con nosotros, acá. Ujú. De acá para adelante todo el mundo seguirá siendo igual. Ya no, que nuevos inventos, nuevas cosas, no, no, nada. De acá para adelante, desde INSOC para adelante, o también los otros, ¿no? Los demás, ¿no? Que eran los otros nombres de los otros partidos, ¿no? El neobolchevismo o adoración a la muerte, todos ellos dirán lo mismo, ¿no? De acá en adelante nosotros hemos sellado la historia. Hasta acá queda. Y de acá para adelante seremos iguales. Como así, como así los grandes misterios de la Iglesia Católica también se han mantenido así durante 2000 años, ¿no? Aunque ahora había algunos cambios con algunos concilios, tal vez, ¿no? Eso es cierto, pero de todas maneras, lo esencial de ese Jesús o el Dios que te ve y todo, es algo que queda ahí y no ha cambiado mucho de todas maneras. Entonces, esos detalles como para ya terminar y esta idea a mí me parece que el título de esta obra de Goldstein está muy, muy bien porque es colectivismo oligárquico, ¿no? O la oligarquía del colectivismo, ¿no? Teoría y práctica del colectivismo oligárquico, ¿no? Eso es. Entonces, tú desmiembras colectivismo y oligárquico y pareciera una especie de contradicción en un principio, ¿no? Pero después vas viendo cómo toma sentido en esta forma tan maliciosa, ¿no?
del partido, ¿no? Entonces, estos malditos se han dado cuenta, pues, de que la solución era el colectivismo oligárquico. Hay que ser oligarca, pero bajo la manta, bajo el velo del colectivismo. Entonces, entonces es así. Sí, y esa sería casi ya mi última intervención, en realidad. Le doy pase a Javier. Tu micro, Javier. Sí, ya está. Ahora sí. Sí, yo también quería continuar con lo que estabas diciendo, pero, por ejemplo, con esta parte de que, con lo que decía César, de que el discurso y la palabra podían convencer, ¿no? Y de que la dinámica de la sociedad tenía vida propia, en realidad me parece que el discurso y la palabra, claro, se volvían realidad mediante mecanismos, ¿no? Es algo así como lo podríamos pensar en el mundo en el que vivimos, en el cual no hay una cara, ¿no? O sea, no es una persona que gobierna a todos. Hay distintos estados, hay distintos grupos de poder, un montón de gente que tiene un montón de dinero, pero no hay una cara. Pero, ¿qué es lo que hace que todo continúe? Bueno, es la dinámica del mercado, la dinámica de la sociedad, ¿no? Donde hay gente que sí sale enriquecida, pero no necesariamente ellos son los que planean cómo va a funcionar todo, ¿no? Aunque aquí, en realidad, los del partido más o menos tienen ya todo armado, ¿no? No quiere decir que ellos se ponen a pensar ya, desde aquí vamos a hacer esto, sino de que eso ya se mantiene dentro de la dinámica que se ha ido desarrollando desde las revoluciones hasta lo que ellos han querido hacer ahora, ¿no? Y me parece que sí, tiene bastantes tintes religiosos, pero la diferencia es que estos tintes religiosos hacen que la economía funcione, que la sociedad funcione. Esa sería un poco la diferencia, pero como lo ha dicho Héctor, en lo demás prácticamente es lo mismo, ¿no? Hay un Mesías, hay gente que sigue, les piden una fidelidad ciega, y con esa fidelidad ciega tienen mecanismos para fortalecerla, ¿no? Como el doble pensar, o como también un concepto que habla más adelante, que se complementa con este doble pensar, que era el negro-blanco, ¿no? Que bueno, creo que voy a explicar eso o a mencionarlo eso un poco más adelante, pero quería continuar con los mecanismos que ellos tenían para mantener a la gente controlada. Incluso hablan de que los proletarios no eran un problema, y no eran un problema precisamente porque no tenían educación. Eran vistos como animales, como lo ha mencionado Héctor en muchas intervenciones en análisis de otros capítulos, y aquí lo vuelve a mencionar, ¿no? La gente prácticamente, los proletarios al menos no son tomados en cuenta porque ni siquiera pueden pensar, en otras palabras, ¿no? Y dentro de estos mecanismos, sobre todo para los del partido, que sí podrían pensar, no solamente los controlaban desde niños para que puedan tener una doble idea y aceptar una, aceptar otra, y en determinado momento poder usar cualquiera de ellas sin tener un conflicto, sino de que además los controlaban, los observaban minuciosamente, mediante la policía del pensamiento, como nosotros hemos mencionado en muchos capítulos anteriores. Y también de que no habían juicio, no habían leyes, ¿no? Y desde aquí ya uno puede directamente deducir lo que decía Héctor del miedo, porque no solamente te controlaban, sino que si es que tú ibas en contra o querías rebelarte, te desaparecían, y te desaparecían literalmente, ¿no? No solamente a ti, sino todo rastro que hayas tenido de tu existencia. Nadie te iba a recordar, incluso, porque la gente ya no tenía la capacidad de recordar algo, porque lo cambiaban a cada rato, cambiaban la historia. Entonces desaparecías de la faz de la tierra prácticamente. Y el temor de que te vaya a suceder eso es como que no valiste, ¿no? Que hayas nacido no significó nada, solamente por estar en contra de esta sociedad, por estar en contra de algunas reglas, ¿no? Y para eso tenían todo un mecanismo muy efectivo, como decía, como bien dice aquí, para perpetuarse, ¿no? Algo que también me llamó la atención es que la guerra no solamente cumplía el equilibrar estas fuerzas de estos bloques, sino que además fortalecía la idiotización de la gente. Incluso
aquí lo traducen de esta forma, ¿no? Y es un patriotismo idiotizante, por así decirlo. Algo así yo lo apunté, porque, claro, es que las guerras producen eso, y nuestra experiencia también. Las guerras producen que la gente cada vez tenga más odio a gente que vive en otro país sin necesariamente conocerlos. Yo, seguro muchos de nosotros, y yo también me incluyo, hemos escuchado gente con opiniones prácticamente racistas hacia los chilenos, pero nunca en su vida han visto uno. Y es algo así, cómo funciona aquí también, porque aquí incluso en este universo la gente no puede ir más allá de donde está, ¿no? Por ejemplo, los de Oceanía no pueden ir a conocer a alguien más de otro país, a no ser que sea un rehén de la guerra, ¿no? Y todos estos mecanismos hacen que la gente no puede escapar de esta realidad tan agobiante, ¿no? Y me pareció un poco chistoso este tema de de Julia, que mencionaba Héctor, porque, claro, nosotros veníamos cuestionándonos que qué pasó, ¿no? Pero también me hizo recordar al hecho en que cuando uno, como joven o como cualquier persona que quiere tratar de investigar, te vas encontrando con personas o a veces parejas que no van acorde en lo que tú quieres, y sobre todo si tú quieres buscar algo más serio en el sentido del cambio de la sociedad, ¿no? O sea, a veces tú estás interesado, tan apasionado en este tema, porque no solamente le pasa a Winston, y Winston se da cuenta que no está solo, sino que en la realidad seguramente a George Orwell seguramente también le pasaba a Orwell mismo, ¿no? El hecho de querer compartir la idea de que la sociedad se puede cambiar, y mucha gente no está en el mismo camino, ¿no? Ve las cosas de otro punto de vista. Y yo me imagino que más aún en la URSS misma, el tener que criticar tu sociedad pensando que esa sociedad ya era una sociedad nueva, ¿no? Es hacia dónde más se puede ir, ¿no? Una complicación que según Orwell y en este universo se podría resolver con el doble pensar, que creo que sería efectivo porque entras en conflicto, pero a la vez tú te convences de que no es un conflicto, ¿no? Es un poco complicado imaginar, un poco satírico seguro, pero yo creo que sería efectivo y de alguna manera también funciona en el mundo en el cual nosotros vivimos, porque vivimos rodeados de mentiras, rodeados de noticias falsas, incluso las redes sociales, que son un punto muy importante que fortalecen el mundo en el que vivimos, para que se parezca más incluso a 1984, hacen que las noticias falsas puedan viajar más rápido o compartirse más rápido que las noticias verdaderas, ¿no? La gente tiene una idea del mundo muy distinta, cada una distinta de otro, ¿no? Y incluso puede ser mentira, y pueden vivir con esto toda su vida, pueden defenderlo, pueden salir en sus redes sociales y decirle a otra gente que lo que creen es verdad, ¿no? Y ya hemos visto ejemplos con lo de la pandemia que estamos viviendo, el coronavirus. Hay gente que sigue sin creer que las vacunas pueden aliviar la presencia del virus, ¿no? Hay gente que se cierra y prácticamente sin ningún fundamento científico, ¿no? Ya la ciencia no tiene sentido para ellos, solamente su creencia. Y este es prácticamente un doble pensar para mí, porque, o sea, existe, les da vida, ellos viven utilizando la ciencia, estas personas que creen esto, pero sin embargo lo creen como una fe ciega, y me da que pensar que el doble pensar no es tan ficticio en la obra de Orwell, ¿no? Sino que ya la realidad está superando lo que Orwell escribió, ¿no? De una manera un poco premonitoria, ¿no? Ajá, eso es lo que quería decir. Bueno, yo ya para ir terminando, yo creo que ya la última intervención que voy a hacer, simplemente para mencionar temas históricos en este capítulo, ¿no? Como la Revolución Francesa, se pone como ejemplo de una clase, de un sector medio que arrastra a los de abajo para atacar a los de arriba, y luego se transforma en el capitalismo actual, ¿no? Como dice Goldstein. Y otro punto que también quería resaltar era sobre esta idea de socialismo que se habla en el libro, ¿no? Goldstein propone allí que, bueno, más que propone, explica que en el siglo XVIII y siglo XIX,
y siglo XX, el socialismo comienza a marcar una línea de cómo ir siguiendo hasta llegar a una sociedad mejor, ¿no? Y dentro de ello habla del socialismo utópico. No lo menciona así, pero sí nos habla de que habían ciertas ideas de que todos vayan al campo a trabajar, ¿no? Pero también propone de que van a haber otros sectores más industrializados que los puedan conquistar. Entonces eso es lo que se conocía como un socialismo utópico, ¿no? Por otro lado, otro punto que quería rescatar, y el último ya, es el tema de que la guerra es la paz, ¿no? Como se menciona en el libro. O sea, hace toda esta explicación para que nosotros podamos comprender y que la ciudadanía dentro de 1984 comprenda por qué la guerra es la paz, a pesar de que es una contradicción. Porque precisamente eso es lo que se busca, que sea una contradicción, una antinomia, que la paz se sustente a través de la guerra. Mientras más se prolongue la guerra, más va a haber estabilidad, más va a haber paz, ¿no? Esta paz se sustenta precisamente en que constantemente exista guerra, en que la paz, la toma Goldstein y Orwell en el libro, la paz es la normalidad, es que nada cambie, que todo se mantenga en una línea, en un horizonte que no se mueva. Y eso se va a dar a través de la guerra constante. Si todo se mantiene en guerra, esta línea y esta horizontalidad va a seguir, va a continuar, no se va a mover. Y un punto más que quería rescatar simplemente es lo que decía Héctor con respecto a que la religión católica ha conseguido lo que ha conseguido, no solo a través de la idea, sino a través de la fuerza, como decía Héctor, ¿no? Y para esto hay una película que es interesante verla por una cuestión histórica que se llama Hipatia, una pensadora o filósofa, si quieres, en Alejandría, y cómo se da el proceso de que la violencia, en vez de que la ejerzan contra los católicos, contra los cristianos, la ejercen los cristianos contra la gente que trataba de pensar con el incendio de la biblioteca de Alejandría, ¿no? Bueno, eso creo que es ya mi última intervención de hoy. Sí, sí, también para terminar, sí comentaría lo que ustedes están anotando, que sí, a lo largo de, digamos, de la obra se pueden encontrar bastantes paralelismos con la realidad que vivimos hoy, ¿no? Como por ejemplo lo notaba Javier con esta especie de doble pensar de aquellos que a veces están a favor de la ciencia y a veces en contra, entonces parece que hubiera una contradicción en esas opiniones, ¿no? Eso es cierto, es verdad. Después, con esta cuestión de la guerra, también es interesante. Creo que ya hemos expuesto cómo al partido le favorece siempre estar en guerra. Ya tenemos claro por qué es que a ellos les gusta tanto mantener en estado de emergencia a todo el país, ¿no? Y hay un momento en que Goldstein dice, ¿no? De que o sea, la guerra, esta guerra de INSOC, ya no es en verdad lo que se llamaba guerra, ¿no? Hay un momento que Goldstein lo dice, ¿no? Esta guerra ya no es una guerra, en verdad, ¿no? Esta guerra es un remedio de guerra, ¿no? Porque simplemente lo único que hacían es, tenían una pugna por ahí en algunos territorios que menos neutros, ¿no? Que pasaban a poder de uno, después a poder de otro, y lo único que se favorecían más o menos eran con un poco de mano de obra barata, que en realidad ni siquiera necesitaban, ¿no? Porque creo que los tres superestados podían mantenerse ellos mismos con todos los recursos sin necesidad de un comercio con los otros. Entonces, sinceramente, la única manera, como bien dice César, la única manera de mantenerse en paz esos tres estados era irónicamente fingir una guerra, ¿no? Y también lo que pasaba con los proles es que aparte de que ellos no estaban bien educados a propósito, ¿no? Evidentemente a propósito no estaban bien educados, bien instruidos. Otro de los factores por los cuales los proles, digamos, se hacía difícil que los proles se sublevaran es que tampoco ellos tenían con qué comparar su vida.
porque como bien dijo Javier, ellos no conocían la vida de los otros estados, ¿no? No conocían el mundo. Entonces, y habían nacido pobres desde siempre y entonces no tenían mucho con qué comparar su vida, ¿no? No pueden decir, oye, pero en tal lugar viven mejor, o yo vi en una película que vivían bien, en tal... No, no había nada que comparar. Entonces, imagínate, ¿no? Si tú naces desde siempre así, en un lugar así, con esas carencias, pero es normal porque todo el mundo tiene esas carencias y existe este gran hermano y tú desde que tienes uso de razón conoces un gran hermano, conoces todo, digamos como que no tienes con qué comparar y simplemente vives tu vida así, ¿no? Y eso es lo que ha hecho el partido, de crearte una vida así, en la que ni siquiera puedas saber qué hay más allá. Entonces, en eso radica también esta inteligencia que han tenido, esta inteligencia para lo malo, obvio, pero inteligencia para taparte todas las salidas que puedas tener. Entonces, tú cuando naces dentro de Oceanía o Eurasia o Asia Oriental, naces dentro de un laberinto que no tiene salida en realidad. Y lo peor de todo es que ni siquiera ves la puerta de salida. No se te ocurre que hay una puerta de salida porque ni siquiera estás enterado de que estás encerrado. Entonces, ese es el problema. Entonces, han maquinado todo esto, estos malditos, ¿no? Ya cuando yo me meto en una lectura, ya yo, para mí existe, ¿no? Entonces, por eso leo estos malditos. Lo que han hecho estos malditos es, de verdad, un trabajo bien, bien inteligente, manipulador, ¿no? O sea, han sido inteligentes y han sido despiadados también. Entonces, es una cuestión que se han convertido en unos robots que es casi como si ya no fueran seres humanos, es como si fuesen una especie de evolución del ser humano, pero hacia lo malo, ¿no? Hacia las cosas feas y malas, ¿no? Pero es una evolución horripilante, ¿no? Que eso es lo que quiere Orwell, que sientas eso, que sientas ese tipo como de miedo, de repudio a eso, ¿no? Para poder abrir los ojos y darte cuenta de las cosas como son, ¿no? Y más que todo escrito en esa época, ¿no? Escrito en esa época, y sabemos que Orwell, pues, fallece poco después, me parece, de haber escrito en 1984. Incluso cuando le escribe estaba un poco enfermo, creo que tenía tuberculosis, y creo que le escribe casi postrado en la cama. Entonces, él ya no pudo ver después qué pasó, ¿no? Él, creo que incluso él muere cuando Stalin todavía está en Rusia. Entonces él simplemente se quedó con ese miedo, escribió esto y se fue al más allá a vivir con el gran hermano. Y bueno, esa sería mi última intervención. Sí, yo también quería mencionar que, claro, ya prácticamente hemos dicho todo este capítulo y es muy interesante porque ya podemos entender mucho mejor cómo era esa sociedad, ¿no? Eh, lo último que quería apuntar era la idea de la locura. Orwell, según esta traducción, dice que el estado mental dominante era la locura controlada, ¿no? Porque la gente de tanto estar con este negro blanco que tú prácticamente decías que negabas la realidad, pero luego venía una contradicción y tenías que usar el doble pensar, el tener este proceso mental todo el tiempo te volvía loco, de hecho, ¿no? Eso es lo que me parece. Pero también Winston dice al final que la cordura no es un asunto estadístico, ¿no? Y obviamente él sentía que no estaba cómodo con esto, ¿no? No estaba cómodo no estaba de acuerdo con el partido, no estaba de acuerdo con la realidad en la cual vivía, pero todo el mundo, como mencionó Héctor, todo el mundo estaba igual. Los proletarios incluso estaban peor que él. Era normal, no había una referencia. No había una referencia para poder decir ni siquiera del pasado o ni siquiera de otro lugar. No podían recordar nada, ¿no? Y es por eso que yo creo que Winston se siente
muy mejor, se siente aliviado de alguna manera, incluso describe su sensación de alegría, de bienestar, de serenidad al estar leyendo el libro, a pesar de que no le aporta algo tan nuevo, porque es información que él mismo dice que ya sabía, pero mejor ordenada, ¿no? Entonces esto de la idea de que la cordura no es un asunto estadístico, se puede corroborar porque alguien que se da cuenta de la realidad, pero la realidad nadie más se da cuenta, nadie puede darse cuenta de lo mismo. Entonces, de hecho, él no era el loco, ¿no? Sino el resto estaba loco más que lo que él pensaba, ¿no? Y justamente dice que esto lo dijo con una profunda sabiduría. Y a mí me dejó la misma sensación de intriga que me ha dejado en otros capítulos y que Héctor ha mencionado que es una técnica que maneja muy bien Orwell, porque también estaba leyendo y justo se hace unas preguntas que decían que qué motiva el evitar la igualdad y se queda ahí, ¿no? Uno no sabe en realidad cómo va a desarrollar se va a desarrollar el libro de Goldstein, ¿no? Si quizás tiene un proyecto, si quizás aclara por qué esta situación se tiene que mantener así, ¿no? Bueno, eso era todo lo que tenía que decir de esta parte. Creo que con eso Claro. concluiríamos, ¿no? Creo que sí, ya con eso concluiríamos ya para la próxima semana seguir avanzando con un par de capítulos más, que ya estamos terminando la novela de Orwell, ¿no? Listo. Listo, nos vemos. Nos vemos.